Tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. El 25, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí o acá? El Señor Jesús le respondió: En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. El 27, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Continuaremos, pero el Señor Jesús aclara y les dice, hermanos, les señala y les dice: no me buscan porque verdaderamente quieren oír, me han buscado porque quieren seguir comiendo. Y les dice Él: no trabajen. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Él vio el esfuerzo de esta gente al haber escuchado y al haber sido alimentado, y ahora se suben en barcas, y podemos imaginarnos el esfuerzo y el trabajo de buscar al Señor Jesús, pero no por los motivos correctos. El Señor Jesús ve esto y le dice: no trabajen por este pan o esta comida que perece, sino por la que permanece. Veamos lo que sigue diciendo el versículo 28, porque ahora dicen ellos: bueno, ok. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 29, Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. El 30 le dijeron entonces, bueno, aquí cambia la situación, aquí ya cambia ahora, diríamos, ahora cambia the mood changes here, ¿verdad? Las acciones, ahora el corazón de Dios se está revelando. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. El 32, entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. En inglés se dice shots fired, ¿verdad? Ahí hay un argumento. Ahí ahora ellos están diciendo: bueno, muéstranos tus señales para que tengamos una razón de creerte. Y comparan al Señor Jesús diciendo: esto es lo que hizo nuestro padre Moisés. Y bueno, el Señor Jesús ahora les dice: no es Moisés el que les dio el pan, sino es mi Padre el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Continuemos el versículo 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Como que cambió el corazón de Dios. Mira lo que dicen: Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Pero ellos seguían en su necedad de un pan físico. El versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, mira iglesia, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Esa es la seguridad en nuestra confesión cuando venimos a Cristo Jesús. El 38, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. El 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Debemos de aclarar. Juan escribe y detalla los milagros del Señor Jesús, pero Juan también se apresura a llegar a los motivos por el cual el Señor Jesús ha hecho estas obras.
Y pudiéramos quedar y decir, qué gloriosa obra, qué maravillosa obra del Señor Jesús, y terminar allí y de alguna manera sobre este hecho confiarnos para salvación. Pero no es el motivo de Dios a través de las palabras del Señor Jesús. No es suficiente la obra milagrosa para decir, por esto soy salvo. Porque nos aclara aquí el Señor Jesús de que ni aun las obras milagrosas maravillosas era la razón o el motivo por el cual buscaban a Jesús. Y aclara el Señor Jesús que ellos buscaban un pan, un deseo de satisfacer sus vidas físicas. A lo cual el Señor Jesús dice, esa hambre y ese pan perecerá. Pero el plan aquí de Juan es darnos a entender que a través de estas afirmaciones del Señor Jesús, nos está diciendo el Señor Jesús, yo soy el Mesías, el ungido, el prometido, y ha llegado a vosotros. Eso es lo que está aclarando Juan al oír las afirmaciones del Señor Jesús. Porque si fuera por las obras, hermanos, muchos todavía aún creerían en el Señor. Y es ahí donde nosotros como pueblo de Dios debemos de tener cuidado de que nosotros no midamos nuestra fe sobre las obras solamente o sobre los milagros, sino que nosotros mismos tengamos una comprensión de la palabra de Dios para salvación. Qué maravilla del Señor Jesús cuando meditamos en esto, hermanos. Cuando meditamos en esta obra, déjate digo eso, hasta este punto en la historia no ha habido otro milagro como el que acabamos de oír y de ver, que el Señor Jesús da alimentación a más de 5,000 personas. La última vez que vemos un milagro como este es en el tiempo de Moisés, cuando el Señor rescata a su pueblo y les alimenta en el desierto. Hermanos, cuando vemos este reclamo del Señor Jesús en el versículo 35, dice, yo soy el pan de la vida. Bueno, aquí nos está hablando Juan sobre esas 7 declaraciones del Señor Jesús. Él dice, yo soy el pan de la vida. Él dice, yo soy la luz del mundo que veremos más adelante. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. También afirma que Él es el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también Él es la vid verdadera. Hermanos, esta analogía del pan de vida afirma el tema principal de Juan sobre el Mesías. Quiero que vengas conmigo de nuevo al versículo 24. El enfoque principal, hermanos, no está tanto en lo que Jesús hizo, sino en lo que Él dice. En lo que Él dice. Y de la misma manera, como pueblo de Dios, no podemos confiarnos en lo que vemos, sino en lo que hemos oído de Dios en su palabra. Aquí Juan nos está aclarando, hermanos, de que esto ha ocurrido, es una señal de Dios, pero no es lo importante. Lo importante es qué es lo que dice Dios. Y ahí es donde nos plantamos y ahí es donde extendemos nuestra fe. Ese es el enfoque, ese es lo que define las palabras del Señor en la vida de un creyente. Y a eso queremos meditar en esta mañana. El plan de Dios, hermanos, a través de este tema no es físico, sino es espiritual. Veamos lo que dice en el versículo 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste? El Señor, viendo su esfuerzo, no por motivos de oír al Señor Jesús, sino porque eran sostenidos por un alimento físico. De la misma manera, hermanos, nuestra oración es que no sea así también nuestra búsqueda de Dios. Porque cuando Dios no nos dé lo que busquemos, buscaremos por otros medios cómo poder saciarnos. Y a eso es lo que el Señor dice, ese alimento perecerá.
ese alimento no es de provecho al alma y a la obra espiritual de Dios en nosotros como creyentes. Esto es importante que veamos en el versículo 26 la respuesta a las palabras del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales. Imagínate esto, hermanos. Acaban de ser testigos a una obra milagrosa. Y el Señor Jesús les aclara en su corazón que ni esta obra es suficiente para convencerlos y para hacerlos oír del plan de Dios al enviado, al Mesías, al ungido. Aclara el Señor Jesús. Eso no es decir que las obras del Señor no son para considerar o maravillarnos sobre ellas, sino es para hacernos ver, hermanos, de que gloria a Dios por sus obras maravillosas. Pero al final del día, ¿qué dice Dios en su palabra? Y sobre eso nos agarramos. Ahí sí que continúa diciendo: sino porque han comido de los panes y se han saciado. El problema es de que ellos estaban enfocados en las obras, en lo que ellos podían hacer. Sigue diciendo el 27, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Ahí nos hacemos ahora la pregunta: ¿cuál es el alimento que permanece? Bueno, es Cristo Jesús. Es el Hijo de Dios. Es su obra redentora. Es su obra que nos justifica. Es su obra que nos recuerda y nos muestra su plan eterno, el pacto de Dios con su pueblo. Su ley ahora ya no está escrita en tablas, ahora ha sido escrita en nuestro corazón. Amén. Ese es el alimento de Dios. A lo mejor quisiéramos ver algo palpable. Quisiéramos de alguna manera medir el alimento de Dios a la vista de los ojos del hombre. Así quisiéramos medir el alimento de Dios. A veces queremos medirlo por lo que logramos ver, por lo que nosotros podemos distinguir y medir y de alguna manera calificarlo como este es el alimento de Dios. Pero el alimento de Dios, hermanos, es su palabra revelada a tu corazón, no midiendo lo que tus ojos alcanzan a ver, sino es el redargüimiento de su Santo Espíritu en nuestras vidas, donde uno llega a un lugar y dice: Señor, soy pecador y tú eres santo. El peligro con este pueblo es que a los ojos quieren medir el alimento de Dios. Ellos quieren, en otras palabras, querían ser saciados perpetuamente. Más bien, hermanos, ellos están comparando la obra milagrosa de Dios con el pueblo de Israel en Egipto. El Señor les dio de comer por 40 años y a los ojos de este pueblo están diciendo: Moisés nos dio de comer por 40 años. Tú nos acabas de dar de comer en un día 5,000 personas, no es nada. El peligro es que cuando tú y yo medimos el alimento que Dios puede darnos, lo comenzamos a comparar. Lo comenzamos a comparar con otros movimientos y otros y otros y otros y este, o preferencias. Lo ponemos en un aspecto físico, lo vamos a poner de este ejemplo. Medimos iglesias que nos parecen, que nos gustan de esta manera o de otra manera, y comenzamos a ver que esto es de beneficio para mí. De esta manera me voy a yo alimentar. Y el alimento, hermanos, no viene por cómo tú mides el alimento de Dios a los ojos de tu vista, sino es cómo tú y yo damos atención a la palabra de Dios y dejamos que sus palabras hablen a nuestras vidas. Aquí es la conversación que el Señor Jesús está teniendo con ellos. Ustedes trabajan por el alimento que perece. Nos esforzamos de alguna manera nosotros muchas veces por obras terrenales que perecerán. Pero ¿qué de nuestra alma, hermanos? ¿Qué de nuestra vida?
Es fácil ser engañados hoy en día con tanto que hay a nuestro alrededor. Es fácil engañarnos nosotros mismos. El alimento que permanece es el Señor Jesús mismo. Amén. Yo creo que este pueblo no dudaba el poder de Dios. Ellos lo vieron, ellos participaron, pero aún en sus corazones no habían recibido al Señor Jesús. Miren, continuemos al versículo 28. ¿Quién es el que da este alimento, en el versículo 27? Es el Señor Jesús. Nadie da este alimento afuera del Señor. Nadie da este alimento afuera de su voluntad. Es Dios mismo el que da este alimento. Y ellos dicen en el versículo 28, que dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sus corazones aún diciendo, bueno, de alguna manera debo de tener control en lo que hago. Ellos estaban pidiendo, Señor, bueno, dinos qué debemos de hacer. El hombre humano en nuestra naturaleza queremos medir lo que hacemos, queremos tener control de lo que hacemos, queremos calcular nuestras vidas de alguna manera. Y de la misma manera nosotros en perspectiva a la voluntad de Dios muchas veces queremos medir lo que hacemos para justificarnos. ¿Para justificar qué? Nuestro pecado. Queremos de alguna manera satisfacer de que el error que hemos cometido no es tan grave al considerar todo lo que hago y lo que he hecho a lo largo de los años y del tiempo. Y el hombre así vive y por eso dicen ellos, bueno, dinos qué debemos de hacer. ¿Y qué nos dice Efesios, hermanos? Este es un regalo de Dios. Esta no es una obra que tú y yo nos hemos ganado. Esto no es algo que tú y yo compramos. Cristo, por medio de su sangre en la cruz del Calvario, nos ha permitido venir a Él. Esta obra no es por lo que hacemos. Y mira, muy claro le dice el Señor Jesús. Respondió el versículo 29. Esta es la obra de Dios. ¿Qué es, iglesia? Que crean en el que Él ha enviado, que crean. ¿Cómo creemos en el Señor? ¿Cómo creemos en el enviado? En sus palabras, en su declaración, en su afirmación. ¿Cómo creemos? Esta es una de las razones, hermanos, a lo largo de los años por el cual hemos visto conflicto tras conflicto, porque medimos cuán poderoso es Dios o cuánto puedo creer en el Señor por lo que vemos. Y olvidamos lo que Él ha dicho. El versículo 30, después que el Señor les dice, crean en Él, en el enviado, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal? Aquí viene el reclamo, ¿verdad? Para que veamos y te creamos. En otras versiones, en el Evangelio de Marcos nos dice, sus corazones y sus mentes aún estaban entenebrecidas. No entendían al Señor Jesús. Porque aún después de decirle, crean en el enviado, dice, bueno, ¿qué señales puedes hacer tú? ¿Qué es lo que haces tú? Hermanos, uno de los peligros que hemos recorrido a lo largo de los años es de que hemos categorizado y hemos medido, y aún nosotros en los años que hemos caminado con el Señor hemos oído frases como, si no hay milagros, Dios no está. Si no vemos milagros, Dios no está presente. Y es algo que es fuerte oír, porque te quedas tú pensando, wow, verdaderamente puede ser que Dios no esté. Y así medimos y así calculamos los moveres de Dios. Pero algo que asegura nuestro corazón y nuestra alma es de que Dios no es medido por lo que tú y yo vemos. Ese es un gran error. Nosotros medimos
o podemos ver a medida que su palabra es proclamada y enseñada. ¿Estamos diciendo de que Dios no puede hacer milagros? No, Dios puede obrar en milagros. Dios puede hacer maravillas. Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Pero no como este pueblo pidiéndole al Señor, Señor, muéstranos pues. Muéstranos que aquí está tu poder. Muéstranos que aquí hay evidencia de que verdaderamente aquí está el poder de Dios. Y el Señor aclara, bueno, ustedes vienen buscando señal. En otros evangelios el Señor Jesús les dice, generación perversa, como la de Noé, buscan señal. Pero Juan nos está dando aquí, nos está aclarando de que Cristo no viene solamente a hacer obras milagrosas, maravillosas, sino Él viene a presentarse como el Salvador eterno de nuestras vidas. Hermanos, Dios es nuestro proveedor tanto físicamente como espiritualmente. Sí, el Señor cuida de nosotros y Él es nuestro proveedor y Él es quien suple toda necesidad. Pero si no lo hiciera, la pregunta es, ¿aún creeríamos en Él? ¿Aún pusiéramos nuestra confianza en Él? Sabemos que Él cuida de nosotros, pero más que eso, hermanos, el alimento de nuestra alma y de nuestras vidas. Aquí viene la pregunta, ¿cómo nos alimentamos nosotros del pan que permanece? ¿Cómo es que tú y yo nos llenamos para ser saciados con el pan que permanece? Sigamos leyendo aquí en este versículo 32. Jesús le responde al reclamo de ellos de que Moisés había dado y les dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y dice, Señor, de nuevo, danos este pan, le dijeron, pero no habían comprendido aún. El Señor Jesús les da a entender, este pan es el que viene del cielo y da vida al mundo. Y ellos dicen, queremos este pan. Ellos querían pan perpetuo, querían ser proveídos, que se les proveyera el alimento. Bueno, el Señor Jesús vuelve a aclarar como si no entendieron el versículo 35 y dice así, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. No hay necesidad de buscar algo terrenal y físico, hermanos. No hay necesidad de que tú y yo sigamos buscando más allá, hablábamos esto la semana pasada, más allá de las Escrituras, es decir, más allá de lo que ya hemos encontrado en Cristo Jesús, como si Él no fuere suficiente para alimentarnos. Jesús les dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí, que dice, no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este alimento que sacia el alma, la vida del ser humano, del creyente. Pero el 36 dice, pero ya les dije que aún me han visto y no creen. Hermanos, esto nos aclara. Su palabra dice que no es por vista, sino es por fe. Esto nos aclara de que si tú y yo hemos llegado a depender en Dios por algo que podemos tocar o algo que podemos ver, sin verdaderamente tener un pleno y práctico conocimiento de Cristo Jesús, entonces estamos confiando en algo que perecerá. Nos muestra aquí el Señor una y otra vez, se repite el Señor una y otra vez. Hermanos, nuestro acercamiento al Señor es primeramente porque Él lo ha permitido, y nuestro acercamiento a Él es a su Hijo Jesús, el Salvador de nuestras vidas, el que alimenta nuestras almas. Nos aclara de que no siempre lo que vemos, no es por lo que vemos, sino es que hemos oído y en quién hemos creído. Ven conmigo, hermanos, a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8. Pablo aquí nos habla sobre
el esfuerzo y el esfuerzo por las cosas adecuadas y correctas. Y 1 Timoteo 4, 8 al 9. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Es decir, la piedad, nuestro caminar, nuestra santificación, nuestra devoción a su palabra, nuestro constante crecimiento en el Señor. Esa es la piedad, el creyente que camina en su luz y en su verdad. Nuestra piedad es nuestra conducta, es de la manera que nos conducimos de acuerdo a su palabra. Y nos dice Pablo, esto es provechoso para todo. Y sigue diciendo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Para qué es provechoso esto, hermanos? Para todo, nos dice aquí, para esta vida presente y la futura. Y esta palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos aquellos que han oído al Señor Jesús. Nos aclara ahí la palabra que hemos oído, no solamente lo que hemos visto, sino lo que hemos oído, lo que tú y yo hemos oído a través de su palabra. Ese es el esfuerzo y el trabajo al cual Pablo dice, a esto esforcémonos, hermanos. Esforcémonos a meditar en su palabra, a estudiar su palabra. Hablaba esto con mi esposa hace unos días. Muchas veces dice, creemos, hablando ella sobre ella misma, dice, creemos que el estudiar la palabra es simplemente leer 1, 2, 3 versículos. A veces solamente es leer un capítulo y estudiamos. Pero el estudiar la palabra es verdaderamente dedicarnos a horas, días, donde estudiamos al Señor, donde tomamos su palabra y tomamos un estudio, un libro de estudio o un diccionario y comenzamos a escudriñar su palabra. Porque si solamente confiamos en lo que puedo oír un día a la semana, hermanos, vean, ¿qué alimentación es esa para nuestras vidas? ¿Cuántos de aquí comemos una vez a la semana? Nadie. Todos comemos, yo como hasta 3 más al día. Cuánto más importante es nuestra devoción al alimento de su palabra. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? El Señor Jesús dice, yo soy el pan de la vida y el que viene a mí. Termino con esto, hermanos, porque hay otra parte donde continuaremos, donde hay murmuración y comienzan ahora ellos a ser conmovidos por la confrontación de su pecado. Pero ¿cuál es el pan verdadero del cielo? Bueno, el Señor Jesús mismo nos da a entender allí en estos últimos versículos. Veamos que Él es el pan, Él es el enviado, amén. Y todo el que viene a Él no tendrá hambre y no tendrá sed. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor. La seguridad de nuestra salvación descansa en que Jesús es el enviado y que Jesús es el ungido y que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Nuestra salvación descansa en de que el Señor ha enviado a su Hijo para salvación nuestra. Aquí vemos este discurso, esta conversación entre Cristo y el pueblo de Israel, pero el plan de Dios abarca aún más que el pueblo de Israel, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que viene a Él. Y eso nos asegura, hermanos, eso debe traer seguridad al creyente de que nuestra salvación no depende en obras, no depende en movimientos, no depende en ciertas actividades, sino depende en su palabra. Y al final del día, lo que tú y yo verdaderamente tenemos, experiencias van a venir y van a pasar,
Pero lo que tú y yo tenemos al final del día es su palabra revelada a través de su Santo Espíritu cuando nos acercamos a Él con hambre. ¿Cuál hambre? Hambre de conocerlo, hambre de querer conocer más a nuestro Salvador. Hambre de poder tener una experiencia donde mi vida confía en Él más y más cada vez. Donde mi salvación no está insegura porque no puedo entender cómo ha sucedido lo que ha sucedido y todo lo que he pasado y los dolores y las confrontaciones de la vida, sino tú y yo descansamos en su palabra y no en lo que hemos vivido. Porque si fuera así, hermanos, tuviéramos muchas razones para no creer en Él. Pero porque descansamos en su palabra, descansamos de que Él es soberano. Dios es soberano, es decir, Él lo sabe todo. Y podemos confiar en Él. Esa es la garantía, hermanos, de que todos los que Dios ha escogido vendrán Él a ellos y los salvará. Esperamos su venida y descansamos en Él. Esta mañana quiero recordarles, hermanos, de que hay un alimento que permanece para siempre. Si hay alguna duda, si hay alguna lucha, si hay alguna prueba que estamos enfrentando, bueno, hay alguien que puede saciar tu alma y hay alguien que puede llenar tu vientre de vida eterna. A eso vino el Señor Jesús. La obra en la cruz del Calvario, hermanos, supera todas las obras que muchos testigos vieron. La obra de la cruz, hermanos, es más grandiosa y más maravillosa que todos los milagros que hemos visto en el ministerio del Señor Jesús. La obra en la cruz del Calvario es más que suficiente para decir que si nunca veo un milagro o no veo milagros a lo largo de mi vida, bueno, esta obra es suficiente para sostener mi confesión de que Cristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque su palabra ha sido revelada a mí. Imagínate, hermanos. El plan de Dios a través de Juan nos escribe, este era el plan, esta era la meta de que Él se manifestara a su pueblo como el Mesías, pero no lo vieron. Aún demandaban más, querían más, querían más. Termino con esto. Si por obras de maravillas o milagros tú y yo queremos ser salvos, bueno, siempre buscaremos una más grande y más fuerte y más poderosa que la otra. Porque nunca saciará tu alma como lo hace su palabra a través de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?